Cuando nos van a hablar de Dios, ya tenemos esa sensación dentro que dice, sé de lo que me va a hablar. Sé lo que va a decir, ya lo he escuchado. Es un tema que todos dominamos, aunque no nos hayamos preparado. Y quizá tiene que ver con la experiencia, los años que tenemos, la vida que hemos llevado. Escuchamos al principio en esos vídeos que veíamos cuántas experiencias nos enseñan y nos dan forma. Pero siempre vamos a tener esa sensación cuando se habla de Dios. ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué me van a decir de nuevo que ya yo no sepa? Y la verdad es que hablar de Dios es mucho más complejo y profundo. Sigue siendo para mí el gran desconocido en medio de nuestras vidas. El gran desconocido. Y Dios es desconocido para ti y para mí por dos razones sencillas. Una por su naturaleza divina y espiritual, y otra porque es invisible. Así que tienes un Dios que no solamente es espíritu, es invisible. ¿Cómo se nos hace tan fácil conocer todo acerca de Él? Entonces estaríamos hablando del Dios del que hemos escuchado hablar. Tú y yo hoy hablamos del Dios que nos han enseñado, del Dios del que hemos oído, y defendemos ideas que muchas veces no entendemos y repetimos algunas otras sencillamente como nuestra manera de vivir la fe. Repito ideas. Defiendo ideologías. Y creo que la vida cristiana debería ser mucho más que esto, debería ser gente buscando la verdad. Amén. Ir detrás de la verdad es tu responsabilidad. Amén. Ir detrás de la verdad es la responsabilidad de todo aquel que tiene una inquietud por este Dios. No es creer lo que cualquiera dice. No es repetir lo que otros dicen. Hay una verdad y es mi deber indagar en ella. Profundizar en ella. Cuando hablamos de las Escrituras, cuando hablamos de la Biblia, es un libro conocido por todos, pero leído por pocos. Y yo escucho muchas veces todos los comentarios que tenemos acerca de la Biblia. Hay muchas Biblias. Todas las religiones tienen una Biblia distinta. No, hay una Biblia. Hay una Biblia. Una. Con un poco más, con un poco menos, con algunas versiones distintas, con unas palabras diferentes, pero hay una sola escritura. Habla del mismo Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hablando de los patriarcas. Si no entendemos esto, pues es el Dios que creó los cielos y la tierra. Un solo Dios. Amén. Y luego habla de su Hijo, Jesucristo, en el que cristianos en el mundo creemos. Sin importar si eres católico, protestante, mormón o testigo, el Cristo del que hablamos es el mismo. No estoy diciendo que todas las religiones sean las mismas. Estoy diciendo la verdad es una. La salvación en el Hijo de Dios. Dios envió su Hijo para que tú, creyendo en Él, puedas tener no solamente una religión, puedas tener vida eterna. Quizás no te interesa una religión. A mí tampoco es que me interese mucho, pero me interesa una relación con este Dios y sobre todo eternidad. Otras veces se ha hablado de eternidad. A medida que los años pasan, te va a interesar más este concepto. A medida que los años van pasando, te va a interesar más el término eternidad. Y sencillamente es poder vivir más allá de la muerte y no solamente tú aislado en una burbuja, sino poder vivir eternamente con todos los seres a los que hoy amas. Eso es eternidad. ¿Y en dónde se esconde la eternidad? En Jesucristo. Así que hoy te tengo una de las mayores ofertas de la Escritura, no solamente la salvación de tu alma, la salvación de tu casa. La salvación de los tuyos. Y aunque los tuyos hoy partieran de esta tierra, tú tienes esperanza en que en Jesucristo le volveré a ver. Yo no sé qué otra religión ofrece tal cosa. Pero esto es lo que ofrece Jesús. Vida hoy y eternidad mañana. Son grandes promesas. Así que el principio, la base y el fundamento de Jesucristo lo tenemos y lo tenemos claro. Jesús es perdón del pecado y vida eterna.
Pero lo que hago referencia cuando hablo acerca de Dios, de Jesús y de su presencia o del Espíritu Santo, es que Dios siempre será mucho más dulce, mucho más paciente, mucho más amable, más comprensivo de lo que muchas personas dirán. Dios siempre será mucho más Dios de lo que la gente dice. Dios siempre será mucho más noble, y quiero repetir la palabra dulce. Dulce. Porque no nos imaginamos un Dios dulce. No es lo que nos han vendido. Nos han vendido un Dios que es amargado, que se enfada por todo, que nada le gusta, que anda esperando que tú te equivocas para hacerte la vida imposible. ¿Qué clase de Dios es ese? Si Dios es tan intransigente, estricto, como muchos dicen, ¿por qué ha sido tan indulgente? Es decir, ¿por qué nos tolera tantas cosas? Si Dios es como tantas personas dicen, ¿por qué es tan permisivo contigo y conmigo? ¿Por qué no tenemos o no vivimos las vidas que nos merecemos? Porque Dios no es así. Si este Dios fuera tan severo como algunos describen, ¿por qué sigue dando oportunidades a personas como tú y como yo que tanto se equivocan? Creo que hay algo que no encaja. Resumen, si Dios es tan malo, ¿cómo nos va tan bien? Y eso no significa que no tengas problemas y que no tengas lucha, todas las tenemos, sin importar tu creencia. Lo que quiero es que veas que el bien de Dios siempre ha estado ahí y seguirá estando aunque te equivoques. Dios no anda preguntando tu religión y doctrina, tus creencias o ideologías. Dios solamente quiere hacerte bien. ¿Y quién se puede resistir a un Dios que le quiere hacer bien? Lo que nos resistimos es a una religión que nos quiere controlar. Yo quiero ser libre para escoger, libre para decidir. Y quiero disfrutar de este Dios. Así que podemos decir, como está en la pantalla, Dios es mucho más de lo que nos han contado. La Biblia presenta a un Dios santo, pero también personal. No es solo una autoridad distante, no solamente está sentado en el trono para juzgar a la creación, no está ahí también para ayudar. Pero todos tenemos claro la posición del Dios sentado para juzgar, para condenar, para reprimir. No, Dios está para ayudar. Y si yo tengo una visión de Dios que solamente está buscando que me equivoque, ¿cuándo me voy a acercar para pedir ayuda? Entonces entendemos por qué Dios nos hace entenderle o mirarle como un padre. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando yo hablo de la paternidad de Dios o por qué muchas veces no mantengo esta idea de Dios como padre. Porque si yo te digo Dios es un padre, tú lo vas a relacionar con tu padre. Y si tu padre no es bueno, tú vas a decir Dios no es bueno. Si tu padre nunca le importaste, si tu padre se equivocó, entonces tú vas a relacionar esa paternidad con la de Dios. Por eso yo digo Dios es Dios. Amén. Dios es Dios. Y no hay nada que se pueda comparar a Él, pues su carácter no tiene nada que ver ni con el mejor padre de esta tierra. Amén. Él solamente es Dios. Así que yo me quedo con que tengo un gran Dios en el cielo al que puedo acercarme a Él, porque no solamente habla, siente, ama, corrige, se entristece, está ahí para mí. Me interesa ese Dios. Y lo entendí desde muy joven. No es que ahora que soy mayor no tengo más nada que hacer y voy a ponerme a hablar de Dios. No, desde adolescente comencé a ver la necesidad que tenía de acercarme a ese Dios.
Y a medida que vas caminando, vas estableciendo una relación más firme con Él y la vida se hace más sencilla. Yo no sé si hoy podemos entender eso porque la religión nos desvía de tantas cosas, pero imagínese usted el Dios que creó los cielos y la tierra a favor tuyo. ¿Cómo puede ir la vida? ¿Te has puesto a pensar? Si tener amistades influyentes te hace bien, ¿cuánto más te puede hacer bien tener un gran Dios? Y Dios es como los abuelos que dejan pasar todas las cosas. No, Dios se toma en serio el mal. Se lo toma en serio. Las injusticias, la corrupción, no es indiferente ni al daño que te hacen, ni al daño que haces. Pero no por eso deja de ser misericordioso, sigue dando oportunidad, siendo paciente. No solamente soporta que tú dudes, soporta que te equivoques, soporta que le seas infiel. Soporta las críticas. He visto y conocido a un Dios que soporta no solamente la traición, sino hasta la rebelión. Cosas que como padre nosotros no somos capaces de tolerar y de soportar, y Él lo soporta. Lo que me demuestra es que es mejor Dios que yo, padre. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros? Se supone que deberíamos hacer las mismas cosas que Él hace. Pero hoy no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de Él. Dios se interesa por las personas comunes. No solo por los supersantos, ni super ungidos, no solamente por el pastor, ni por el liderazgo. Dios se interesa por personas tan simples como tú y como yo. Amén. Y eso está bien para mí, no sé para ti. Necesito a un Dios que me comprenda desde la humanidad. Por eso Jesús tiene sentido. En Jesús tú tienes un Dios que puede entender lo que sientes, lo que vives, lo que temes, lo que esperas de la vida, porque Él lo vivió. Amén. Eso me interesa de este Dios, un Dios que me pueda escuchar, que pueda acompañarme. Cuando yo escucho la oración de la iglesia, y muchas veces lo decimos, parece que estuviéramos llorando todos los días. Es decir, la iglesia solamente sabe llorar. No, este es el lugar donde venimos a llorar. De lunes a sábado somos menos llorones, nos quejamos menos. Pero cuando estamos delante de Dios, venimos a decirle las cosas que necesitamos. Entonces, para mí, tiene un mérito terrible que Dios pueda escucharme cada vez que voy a quejarme. Porque sí, empezamos dando gracias, porque todos sabemos cómo se comienza. Comenzamos diciendo gracias a Dios y después aquello se vuelve un mar de lágrimas. Porque tenemos momentos y temporadas. Y aún ese Dios está ahí para escucharte. Amén. No para cuestionarte. No para decirte hasta cuándo vas a llorar. No, está para escuchar. Y si usted es persona como yo, sabe lo difícil que es escuchar. Sabe lo difícil que es que alguien te escuche. Todos queremos hablar. Yo el primero. Pero me toca a mí. Duro con quienes usan la religión para ponerse sobre los demás. Yo veo un Dios que sí es duro. Sobre todo los que quieren usar el orgullo espiritual o el abuso de poder. Entonces van a conocer un Dios diferente. Salmos capítulo 103, versículo 10. Dice la Escritura: no ha hecho con nosotros conformes a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y yo podría decir, pero no soy tan malo. Pero tampoco eres tan bueno. Conozco gente mejor que yo. Entonces entiendo que se puede ser mejor. Pero que no por eso Dios no me deja de hacer bien. ¿Y qué es lo que Dios no es? Porque si ya dijimos lo que es, ¿qué es lo que no es? Dios no es miedo. No te va a hacer sentir vergüenza, no es superioridad, no es odio, ni manipulación, ni crueldad, ni fanatismo, ni intolerancia. Dios no es culpa ni condenación. Amén. No, eso lo podemos hacer nosotros.
los hombres, la iglesia, la estructura. Pero Dios no es eso. No tolera todo, pero tampoco humilla a nadie. Dios no te va a tolerar todas las cosas. Y te va a corregir porque te ama. Y con los años y con el caminar, reconocerás cuándo es la corrección de Dios. Dios corrige. Amén. Porque ama. Intentarás hacer lo malo y verás las consecuencias. Dios corrige. Es un Dios firme con la hipocresía, pero tierno con el quebrantado y paciente con el débil. He escuchado por muchos años a muchos culpar a Dios de cosas que no solamente Él no hizo, nunca las haría. Y luego he visto a Dios hacer muchas cosas de las que tú y yo diríamos Él no hace. Pero eso te va a tocar a ti descubrirlo, caminar con Él. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, lo bueno, te guía al arrepentimiento. Termino hablando acerca de Dios. Dios no será nunca más pequeño que el amor, la misericordia y la verdad. Nunca. Encontramos que Dios no es lo que nos han contado. Dios es mucho más de lo que por años han formado con pensamientos y con ideas que pensamos que no nos han afectado, pero sí, Dios tiene la forma. Dios tiene una forma en el corazón y en la cabeza de cada uno de nosotros. Tu deber es que tenga la forma de la verdad, no la que otros le han puesto. Y hablando de Jesús, va a pasar exactamente lo mismo. Jesús es mucho más de lo que nos han contado. Jesús es maravilloso, aunque hoy para ti solamente sea un desconocido, o un personaje, o una imagen en una cruz. Jesús es un espíritu, tiene relación con los hombres. Si no, no tendría sentido estar aquí si no creyéramos que Dios habla con los hombres. Pero que, en resumen, te puedo decir, es una persona maravillosa. Jesús es una persona maravillosa. Y le digo persona para que me puedas entender, porque la verdad no es una persona. Es un ser espiritual, es un ser divino. Pero le ponemos ese, a lo mejor, calificativo para entendernos nosotros como seres humanos en nuestras limitaciones. Jesús no vino a mostrarse superior a los hombres, vino a acercarse a ellos. La Escritura describe un hombre profundamente fuerte, pero también profundamente tierno. Entonces vamos a ver a Jesús como esos dos grandes extremos, entre todo el poder para levantar, hacer señales, milagros, calmar la tempestad, resucitar a los muertos, pero luego ves una persona tierna. Un día vas a necesitar al Jesús de poder, otro vas a necesitar al Jesús que te escuche. Por eso es importante saber la forma que Él tiene. Humilde, compasivo, duro con el que todo lo sabe, y es verdad, pero incapaz de atacar al herido, incapaz de ir en contra del manso, del humilde, con autoridad pero sin ser autoritario, manso pero sin ser pasivo. Y algo que me gusta mucho, escribía yo, escuchó preguntas. Cuando tú leas la Biblia te vas a dar cuenta que Jesús podía escuchar preguntas. Podía escuchar a los que aún le cuestionaban, los que no lo tenían tan claro, los que no creían como Él todas las cosas que Él hablaba. Escuchaba a todos los que preguntaban para aprender. Si tú tienes dudas y si tienes preguntas que hacerle al Señor para edificar tu fe, Él está dispuesto a contestarlas y no por eso te va a humillar. ¿Necesito saberlo todo para acercarme a Dios? No, no tiene sentido. Todo acerca de Jesús para conocer de Jesús. No, por eso estamos aquí. Porque entendemos que necesitamos aprender. Amén. Antes de la perfección religiosa nos enseñó a amar. Para los cansados, los rotos, los señalados, los que no tenían un lugar donde ir, Él fue su lugar. Nosotros como iglesia ya reconocemos que el Señor es un refugio. Es decir, no solamente es una religión, es el lugar donde corremos cuando no todo va bien, cuando nos sentimos cansados. Su mensaje nunca fue para exaltarse Él, fue para hablar de Dios.
Y nosotros estamos aquí no para exaltarnos nosotros. Estamos aquí para hablar de Jesús y para hablar de Dios y el bien que eso te puede hacer. No estoy aquí para hablar de mí. Estoy aquí para hablar de Él por cuanto nos ha hecho bien. Y es nuestro deber compartirlo. Amén. Dios es una herramienta en nuestras vidas que siempre vas a necesitar. Aunque no le conozcas. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Hay gente nueva que yo no conocía y no por eso dejaron de existir. El tema de Dios es igual. Dios no deja de existir porque no le conozcas. Sencillamente existe. Amén. No tiene nada que ver con mi creencia, no tiene que ver con lo que yo pienso. Dios es real y la creación da testimonio acerca de Él. La esencia central de este Dios y de este Hijo sigue siendo amor. No ignora el pecado, pero no destruye al pecador. Esto tenemos que tenerlo como iglesia. ¿Vamos a decirle bueno a lo malo? No, vamos a llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, pero no vamos a herir a nadie. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, desde donde el que teme no ha sido perfeccionado en este amor. Así que Jesús no es religión, ni ritos, ni doctrinas. No es emoción ni manipulación. Jesús no es una competencia personal. Jesús no es un trofeo del que alardear. Jesús es una persona a quien conocer. ¿Por qué están algunos tan interesados en Él y otros no les interesa tanto? Creo que tiene que ver con la visión que tenemos de la vida personal, con nuestra capacidad de reflexionar acerca de muchas cosas, pero sobre todo con qué conoces de este Dios. ¿Qué conoces de ese Jesús? Y si puedes pensar que te hace bien. Muchos no queríamos venir a la iglesia ni acercarnos a la iglesia porque solamente nos iban a decir lo que no podíamos hacer. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. El evangelio no se trata de no poder hacer cosas, sino que te acerques esperando y creyendo que Él tiene algo para cada uno de nosotros. Que con el tiempo Él te va a ayudar a cambiar. Para ir terminando, dice la Escritura, Isaías 42:3, dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea, por medio de la verdad traerá justicia. ¿Sabe? Dios no se va a poner a contender con aquel que cree un poco. Dios no está para terminar de romper al que está roto. Dios está ahí porque quiere tener una relación más cercana y poderte llevar a donde Él pensó llevarte desde el principio. Si habláramos del Espíritu Santo, caeríamos en el mismo tema. El Espíritu de Dios sigue siendo mucho más de lo que muchas veces entendemos. Nos transforma desde adentro, nos guía, nos enseña, nos convence, nos fortalece, nos da sabiduría. El Espíritu Santo es muchísimas cosas. Produce cambios interiores y sobre todo acerca a las personas a Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando hables con Dios, sentirás su presencia. Eso es el Espíritu de Dios. Amén. Como muchas veces hemos dicho, esto no se puede quedar en una conversación una mañana. Tienes que probarlo. Amén. A Dios vas a tener que probarlo. A Jesús vas a tener que experimentarlo. Es algo entre tú y Él. Por mucho que yo hablara aquí de Dios, si tú no te acercas a Él y tienes tus experiencias personales, todo esto se va a quedar solamente en palabras. Lo que no es el Espíritu Santo. Espectáculo, vanidad, fama, ego, orgullo, disfrazado de santidad. El Espíritu Santo no va por ahí. La autoexaltación no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Un espíritu al que Dios ha enviado a hacernos mansos y humildes te ha de exaltar a ti. ¿Se entiende eso? Un espíritu que está llamado a darnos la forma de Jesús te va a exaltar a ti. Esto no va de celebridades, va de comunidades. Entonces el Espíritu de Dios, si algo está llamado a hacer, es a transformar quienes somos, no a hacer visible lo que hacemos.
Y yo sé que esto puede herir sensibilidades. Pero el Espíritu de Dios no son experiencias impresionantes, mucho menos desorden, protagonismo. Si hay algo que sí he visto hacer al Espíritu de Dios, es transformar vidas en silencio. Amén. He visto la obra del Espíritu Santo, cambiando hombres y mujeres, que hoy podemos decir no somos lo que éramos. Amén. Dios nos ha hecho bien. Amén. No tolera la mentira ni la hipocresía, pero tampoco abandona al que lucha sinceramente. Produce convicción y no condenación. Trae esperanza, quita el miedo. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Mira lo que dice la Escritura. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Si hay algo que la Biblia enseña es que el Espíritu de Dios es una promesa y quiere habitar dentro de ti. Si tú puedes entender esto, es tu deber. Decirle a Dios, si tú puedes enviar tu espíritu sobre alguien, yo quiero que lo envíes sobre mí. Si la Biblia enseña que Él puede enviar el espíritu dentro de un hombre para transformar su vida, yo lo quiero. Terminando, la iglesia son personas como tú y como yo. No podemos hablar de Dios, de Jesús y de su espíritu atribuyendo obras y formas que van en contra del carácter de Dios. Es decir, no podemos enseñar acerca de un Dios que no es amor cuando su esencia es amor. Y la iglesia tiene que transmitir esto. Asimismo, entendemos que la simplicidad de la iglesia está formada por personas imperfectas como nosotros. No somos una fábrica de personas correctas. La iglesia no es una fábrica de gente. No estamos esperando que tú entres y salgas de aquí con una corbata, una Biblia debajo del brazo y derecho a tu cama. Es que no tiene sentido hacer eso. Porque la libertad es parte del Dios que nos creó. Amén. El control no es parte del Dios que te dio la capacidad de decidir. ¿Puedo creer en Dios y no ser perfecto? Me responde, por favor. ¿Puedo creer en Dios y no ser perfecto? ¿Puedo creer en Dios y todavía equivocarme? ¿Puedes acercarte a Dios y todavía no creer todo acerca de Dios? Mire, ¿sabe lo que yo he visto? No sé si a usted le ha pasado. Yo creo en Dios y encuentro a gente que también cree en Dios. Pero cuando alguien dice acerca de algo que Dios dijo, aun cuando leen algo en la Escritura, les cuesta creerlo. Le pongo un ejemplo. Hay gente que todavía, ¿verdad?, no entiende ese libro de Génesis que describe en los primeros 7 días un Dios que hizo todo lo que nuestros ojos ven. Porque luego la ciencia tiene testimonio que se encontraron un diente de hace 19,000 años. ¿Cómo? ¿Usted me puede explicar a mí? Yo le hago una pregunta. Acaban de encontrar un diente de hace 19,000 años, tiene el bendito diente. Entonces, ¿cómo es que según la Escritura tenemos 5,000 años? ¿Quiere que le responda? No me interesa. No me interesa. Porque voy a caer en un debate. Ni yo soy científico, ni sé si el diente tiene todos esos años y tampoco entiendo lo que la Escritura dice en su plenitud. Pero me interesa el testimonio de Jesús en la Biblia. ¿Usted me puede explicar los benditos dinosaurios? Que en la Escritura no están. ¿Dónde los ponemos? Y yo le puedo dar la teología y le puedo dar la tesis cristiana. ¿Se la doy? Se la digo para que se ría. Los reptiles nunca dejan de crecer. Entonces, el cristianismo defiende que el cocodrilo se hizo tan grande, tan grande, tan grande, porque el hombre vivía 1000 años que llegó a ser dinosaurio. Si esa respuesta para ti es suficiente, me alegro. Pero quizá para otros no lo es. Pero es que no estamos para debatir esto. Es la Biblia el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesús. Y con eso me quiero quedar. Me quiero quedar con el testimonio de un espíritu que quiere cambiarme. Y que hoy no tengo las respuestas, pero un día las tendré. Oraba Samuel y decía, un día le veremos. Ese día que usted se encuentre con el Señor, por favor, le pregunta de los dinosaurios. Ese día que usted se encuentre con Él. Usted le pregunta todo eso
que no entiende, usted se lo pregunta. Pero no hagas dudar tu fe por caer en cuestiones necias. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. ¿Qué tienes que sacar de la Biblia? Que Jesucristo vino para salvar tu alma. Amén. Esa es la verdad. ¿Y por qué le digo esto? Porque somos fáciles para contender con el que no piensa igual que nosotros. Quiero decirle, en la Biblia hay personas confundidas, profetas agotados, discípulos con miedos y temores, salmistas deprimidos, gente cuestionando a Dios directamente. Todo eso está en su Biblia. En su Biblia. En tu Biblia y en la mía hay gente peor que tú y que yo. Y no por eso los quitaron. Siguen ahí. Nadie se tomó el tiempo de borrar esas historias. Para que sepa que Dios también es un Dios de personas comunes. Y con eso quiero quedarme. Y Dios no me va a sanar porque no tengo la fe. Dios te va a sanar porque Él es Dios. Amén. Queremos creer y esperar en las cosas que Dios es capaz de hacer. Estamos en proceso, tennos paciencia, ten paciencia a la iglesia, tenle paciencia a los demás. Amén. Dios te va a perfeccionar. Él ha decidido amarte y va a seguir haciendo su obra en cada uno de nosotros. Resumen, Dios es más amable de lo que nos enseñaron. Dios es mucho más amable de lo que nos enseñaron. Ese Dios decepcionado, irritable, déjaselos a otro. Tu Dios es un Dios cercano y no quiere hacerte bien, va a hacerte bien. Va a hacerte bien. Él afirmará tu fe contestando tus oraciones. A Él le interesa que tú creas en Él. Él nos escogió, Él nos eligió y vamos a seguir viendo su bien un día a la vez.